tener un contenido narrativo sabemos que es importante que haya un personaje, en nuestro caso 2 personajes, varios personajes, porque aparecen también unos elementos mágicos, un conflicto, y es, Mm, hay toda una situación, estoy viendo, pero llueve. Y ese conflicto hizo que yo me fuese a refugiar y que encontrase una casa. Y que a partir de esa casa, pues exploro y encuentro unos mensajes y cuando los leo, pues resulta que empiezan a haber ruidos. Entonces una de mis compañeras decide salir, yo me quedo, veo unos zapatos, veo unas yucas y ahí queda la historia que desde un inicio dijimos, hey, puede ser que sea un sueño. Esta es una estrategia que se puede utilizar con los niños eh, para varios elementos. Uno, para chicos pequeños, si estamos trabajando el alfabet, ay, espectacular. podríamos utilizarlo, pero también lo podríamos utilizar para generar historias a partir de acrónimos. Entonces, si queremos, por ejemplo, utilizar una palabra y desglosarla, iniciando con la letra de la palabra, entonces allí podríamos también explorar formas de contar historias. Con sus nombres también, Santiago, muchas gracias. Listo. Lo que acabamos de hacer fue un abrebocas a lo que se llama el prol en improvisación. El prol en improvisación es una plataforma y ustedes se preguntarán, ay, ¿cómo hacen estos comediantes, estos músicos para crear de la nada? En realidad no se crea de la nada, solo que ellos tienen una plataforma establecida que les va a ayudar a crear esas historias. ¿Cuál es esa plataforma? La plataforma dice que cada vez que estás contando una historia, debe haber muy importante la definición del personaje. ¿Quién es ese personaje? Si lo puedo nombrar desde su profesión, si lo puedo nombrar desde su nombre. Nosotros conocimos a Arturo, un personaje. No supe, yo me lo imaginé pequeño, era un chico explorador, pero puede ser que en mi historia yo defino mi personaje más claramente diciendo Arturo, un chico de 8 años que se encontraba divisando el atardecer, bla, 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 bla. O simplemente Arturo, mi primo, ya hay una relación familiar, por ejemplo. O Arturo, el niño de la chaqueta roja, ya lo personifico. En esa plataforma necesariamente debe haber una relación de los personajes. Personaje-objeto también es posible. Un personaje con el balón, o dos personajes amigos, dos familiares, dos profesores, diferentes tipos de relación. Debe haber un objetivo. Cuando estábamos narrando nuestra historia desde el alfabeto, de alguna manera siente uno que no va a haber una resolución ni hacia dónde voy. Y eso puede pasar mucho en la generación de historias, porque cuando tenemos definidos personajes, relaciones, pero no sabemos qué va a suceder, entonces nos encontramos con un conflicto grande y es el conflicto de las historias cuando no plantean claramente hacia dónde va su personaje. Siempre debe haber un objetivo y el objetivo puede ser mínimo o muy grande. Mínimo objetivo, pedir prestado un elemento. Máximo, el objetivo es, no sé, en una historia de ciencia ficción, hablemos, por ejemplo, de Señor de los Anillos, entonces hay un objetivo y es una guerra grande para ir por un anillo, pero a partir de eso pues se genera todos estos conflictos con ese objetivo y el lugar donde me encuentro. Entonces en nuestro caso era muy claro ver el personaje, había una relación que no fue tan definida, pero de alguna manera vimos como el acompañamiento de Jimena
Antonio. El lugar, supimos que era como casi que un bosque, un lugar alejado de la casa, de los personajes. Más o menos esa parte fue clara. Pero con esta ayuda de la plataforma en Impro es que se generan historias. Entonces, vamos a hacer un ejercicio extra, utilizando este PROL: personaje, relación, objetivo y lugar. Que es básicamente también cuando nosotros nos vamos a la parte escrita. Recuerden que estamos desde toda la parte oral, el entrenamiento de la impro para contar historias. Pero en la parte escrita nosotros nos vamos a encontrar también con un script y un storyboard que también va a incluir personajes, relación, objetivo y lugar. Y si nosotros miramos en Google, hay un sinnúmero de estructuras para crear historias desde la parte escrita. Pero si ese contenido ya lo tenemos en nuestra cabeza de cómo contar una historia oralmente, ya la parte escrita va a ser mucho más fácil, porque no vamos a estar muy atentos a estos detalles. Vamos a hacer un story circle. One person, esta vez igual vamos a entrenar desde el storytelling, pero esta vez no va a ser apegados al alfabeto, sino que simplemente vamos a utilizar el PROL en el cuento de una historia con la misma dinámica que tuvimos en el alfabeto. Entonces dice, one person begins a tale and stops after a few sentences. The next person picks up the story, thread and continues, then stops. Next person adds to it, and so on until the tale comes to a resolution. The story could begin with a presidential title or subject to guide the improvisation. ¿Listo? Entonces, muy presente. Yo tengo una ¿Sí? pregunta. Sí, adelante. Con relación al objetivo. El objetivo que nos está definiendo la historia es en sí basado en la historia, o cuando nosotros estamos enseñando una segunda lengua, el objetivo va dirigido a qué es lo que queremos transmitir con la historia. Puede tomarse desde esos dos elementos, porque si yo lo tomo desde lo que quiero transmitir, pues yo ya estoy hablando, por ejemplo, de una moraleja, ¿sí? Y la moraleja es, por ejemplo, en que el niño entienda por qué hay que ser generoso, ¿sí? Pero para que el niño entienda por qué hay que ser generoso dentro de la historia, yo tengo que presentar ese objetivo. ¿Cómo lo voy a presentar? Entonces le voy a mostrar a través de un personaje que realizando diferentes acciones es que se entiende y se llega a ser generoso. Son dos: un objetivo general, que es lo que yo pretendo con la historia, pero como en este caso nosotros estamos trabajando desde la impro, desde la espontaneidad, muy seguramente en una historia creada inmediatamente no voy a pensar en el objetivo general, pero sí en esos objetivos específicos del carácter, del personaje. Si mi objetivo en este momento se me ocurrió, ya sé que lo que quiero es que me den un vaso de agua, tengo que girar a mis personajes alrededor de ese objetivo, que es tomar el vaso del agua. Ya. O sea, se podría decir que el objetivo es el plot de la historia. Exacto, ese es el plot de la historia. Yeah, of course. Pero yo tengo una pregunta. Digamos que cada quien tiene la libertad de poner su propio objetivo y como mover la historia, o no sé. Claro, entonces gracias por ese elemento que das, porque sigue una siguiente característica de la improvisación. Y la improvisación parte de un principio que es el sí. Sí, porque cada uno va a tener un objetivo diferente con su personaje. Pero si alguien me pone otro objetivo y rompe con el mío, yo tengo que aceptarlo.
y continuar con esa historia. Entonces, este prologue va a partir de ese principio del sí. Vamos a empezar a narrar y resulta que Alejandro de entrada nos dio dos personajes. Nos dijo, una vez, Catalina y Mauricio, estudiantes del Colombo americano, él ya me puso los personajes. ¿Qué tiene que hacer el resto? Decir, seguir con Catalina, ¿no? Sí, sí, exacto. Los Seguimos hacen con perder Catalina y Mauricio y no se puede cambiar ni los personajes, ni la relación planteada, ni el objetivo que alguien de ustedes va a plantear, ni el lugar. ¿Listo? Questions so far? No. Listo. Entonces, pero sí se pueden añadir nuevos personajes, ¿no? Claro, se pueden añadir nuevos personajes en la medida que, exacto, no perdamos los que ya se establecieron y en la medida en la que esos personajes también cumplan un objetivo, porque si llegan dos personajes sin ningún objetivo a nuestra historia, entonces no va a tener como la acogida interesante que es el conjunto de la historia. Okay. ¿Listo? Entonces, si quiero que sea de manera voluntaria, entonces vamos también a empezar a trabajar esto de saber cuándo empezar a ser parte de la historia. Entonces, alguien va a iniciar. Qué pena, no te entendí lo que dijiste. ¿Hacer qué? Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar de manera voluntaria. No voy a decir quién sigue. Y lo que vamos a empezar es a trabajar en qué momento puedo entrar yo a una historia. ¿Listo? Para que no sea de manera como inorgánica, sino que yo diga, listo, por aquí ya voy a empezar a meterme y de una, sin esperar a que me digan si sigo o no. ¿Listo? Entonces, alguien va a iniciar la historia y vamos a ir identificando si alguien dice, hey, pero es que todavía no se han definido los personajes, adelante, entra y define bien el personaje. Dice, pero yo todavía no veo clara la relación que hay entre ellos. Entra y la defines. ¿Listo? Definir no es ellos dos son, no, sino que en medio de la historia yo voy contando que, por ejemplo, me encontré a un amigo de hace muchos años. Ahí yo ya definí la historia, la relación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Perdóname, ¿tú me puedes volver a decir, o sea, la relación, me puedes volver a decir cuál sería, o sea, como la relación dentro de la historia se refiere a? Listo. Entonces, lo voy a hacer a manera de ejemplo. La relación en la historia puede ser con dos personajes o con el personaje y un objeto, personaje, animal. ¿Cuál es la relación que comparten estos personajes? Si son amigos, si es un doctor y un paciente, si es un profesor, un estudiante. ¿Qué me define esa relación entre ellos dos? Ese compartir entre ellos dos. Listo, mil gracias. Listo, a mí me chicos. gustaría empezar. Vale. Es un poquito larga la introducción, pero pues... No importa, no vamos a medir en tiempos, ¿listo? Lo importante es que definamos ese prol, esa plataforma, y que cuando ya esté todo definido en la historia, le vamos a ir dando una resolución. ¿Cuál va a ser el final? ¿Listo? Adelante, Alejandro. Tú me ayudas si estoy mal, pero pues... Listo, entonces, un sábado, hace 2 meses, 2 hermanos se dirigían al Colombo a estudiar sus clases regulares de inglés. Sin embargo, sus papás no estaban con ellos y necesitaban ir con un adulto. Ese día, la persona que los acompañó fue su abuela. Listo. Muy bien, ya tenemos la introducción. Ya tenemos definido unos personajes y una relación. Y también tenemos definida un objetivo. ¿Vale?
ir a la escuela acompañados, ir al Colombo acompañados. Ahora, actores. Aquí es cuando entra el actor y va a tomar la posición ya sea del abuelo o ya sea de los niños y va a continuar con la historia. ¿Puedo continuar yo? Claro, Rocío. La abuelita solía llevar siempre a los niños, acompañarlos, como dijo Alejandro, al instituto. Ella prefería quedarse en la biblioteca, le encantaba la lectura y pues aprovechaba el tiempo en que esperaban los chicos para ponerse a leer y esperaba que ellos terminaran sus clases para no tener que ir y regresar otra vez de casa a venirlos a buscar, y pues ahí aprovechaba su tiempo de lectura, conocer algunas personas, entablar amistad y aprender cualquier curso libre que podría pues prestar como servicio adicional la biblioteca. Por otro lado, los niños estaban en sus aulas, su salón de clases, muy entusiasmados porque ellos sabían que esa era una gran oportunidad de aprender inglés. Veían, ellos dos tenían por ahí 5 años y todos los niños tenían así esa misma edad. Entonces ellos se sentían muy a gusto de poder compartir con los niños, pero en ese día les había tocado la clase con un teacher que era un poco gruñón. La mañana de Bogotá estaba muy fría. Los niños a través de la ventana pudieron divisar que en el patio estaba Aureliano. Aureliano era un joven de unos 14 años que vivía en el barrio de ellos y siempre los estaba molestando en todo momento. Sin embargo, ese día Aureliano se veía triste. Ellos veían que Aureliano plegaba papel y hacía cosas divertidas. Así que en un descuido del maestro, ellos se salieron y fueron a buscar a Aureliano al patio. Aureliano estaba sentado en un rincón observando algo que estaba en el suelo. Los niños lo vieron que estaba muy concentrado, entonces decidieron acercarse a ver qué era lo que pasaba. En ese momento vieron algo sorprendente, un animal extraño que nunca antes habían visto. Vamos a ir dándole cierre a la historia. ¿Cómo sería? Ellos empezaron a involucrarse con este animal. Aureliano también se integró y empezaron a sacar historias. Mientras tanto, en la biblioteca, la abuela aprovechaba su tiempo y entraba a un mundo de fantasías inimaginable que luego, a la salida de las clases, transmitía a sus nietos y ellos eran felices al escucharla. Les gustaba tanto ir a estudiar al Colombo Americano, más que todo por aprender inglés, también por escuchar las historias que luego la abuela para ellos. Listo, muchas gracias. ¿Qué pasó en esta historia? Quiero que ustedes primero me vayan diciendo si encontraron una línea narrativa de unos inicios, de unos conflictos y de un desenlace, si fue oscuro el planteamiento de la historia, qué pasó con los personajes y qué les faltó, qué creen ustedes que faltó en la historia o qué no faltó. Yo quiero comentar. Adelante. Creo que principalmente nos faltó la actuación. Creo que eso es muy importante, la actuación. Yo me moría por actuar, pero no tuve la oportunidad porque no quería interrumpir a los compañeros. Pero creo que la actuación, sobre todo la conversación entre Aureliano y los dos niños, hubiese sido perfecta.